Excel. Entonces anoten en sus apuntos Microsoft Excel. Anoten por favor Microsoft Excel. ¿Eh? Es un software. Profesor, disculpe, buenas noches. ¿La clase va a ser grabada? Sí, sí, estamos grabando ya. Ya estamos grabando. Buenas noches. Ya estoy grabando. Ahí ustedes pueden observar, creo, también en su pantalla. Bueno, es un software eh, de la suite Office conocido como hoja de cálculo. Bien, es uno de los programas más usados en este tipo de trabajo. Existen otros programas también que podemos encontrar que nos ayudan a hacer este tipo de trabajo, como por ejemplo el Office, Open Office, ¿no? Nosotros, hay empresas que utilizan el Open Office en vez de usar el Microsoft Office. Lo pueden descargar así, buscándolo en Google como Open Office. ¿Verdad? Así, Open Office. Ya acá está, dice, ¿no? Dice, conocido como un Open Office, una suite de ofimática de código abierto. ¿Qué significa código abierto? Eh, o sea, gratuito, ¿no? Donde uno puede usarlo sin pagar, totalmente gratis. Lo que a cambio es el Office en sí, sí, para poderlo usar hay que pagar, hay que comprar. Hoy en día, si nosotros queremos usar Office, por ejemplo, ¿no? Voy a acá explicar algo breve. Uno puede así descargar, ¿no? Office. Ahí está. Descargar Office 365, vamos a poner, ¿no? Te va a llevar a la página de Microsoft y aquí están los precios. Acá está, ¿no? El básico, empresario básico, donde uno tiene que pagar $5 al mes. ¿No? El básico, uno tiene que pagar $5 al mes. También hay otros tipos como empresa estándar, empresa premium, aplicaciones de Microsoft Office, o sea, hay varios tipos de pagos que hoy en día podemos hacer para poder usar el Office. Bien, ahora, la mayoría descarga pirata, ¿no? Y lo craquea, como se dice, y puede utilizarlo de esa manera. Ya depende de cada uno, ¿no? Pero no es gratuito. En cambio, es el Open Office, el que les mencioné por acá, este sí es gratuito. O sea, puedes descargarlo y también tiene el Excel, tiene el Word, con otros nombres, claro, pero los tiene. Tiene para hacer presentaciones, ¿no? En el sistema operativo Linux viene gratuitamente también este paquete de OpenOffice. Ahora, en el Google también nosotros podemos crear, ¿no? Por ejemplo, si yo entro acá a mi Drive de mi Google y me voy acá a nuevo, vamos a esperar que cargue, cargando. Ahí está, acá dice documento de Google, ¿no? Entonces tú haces clic ahí y también te va a permitir. Ahorita me está saliendo un error por el espacio que tengo, poco espacio que tengo ya en esta. Ahí está, ahora sí cargó. ¿Ya? Entonces, este entorno también te permite eh, trabajar y hacer documentos, ¿no? Con una cuenta de Google. También existe el Office Web de Microsoft, ¿ya? El Office Web de Microsoft también nosotros podemos crear documentos.
Y también tiene, por ejemplo, para hacer hoja de cálculo, también está el Google, miren, hoja de cálculo con Google. Y acá también vas a poder crear ahí está, ¿no? Tus cálculos, utilizando funciones y todo eso. Entonces, tenemos varias alternativas, pero uno de los programas más usados es el Excel, ¿no? Para realizar todo tipo de cálculos. Entonces, vamos a colocar acá. Es un software de la Suite Office conocido como hoja de cálculo, donde podemos realizar todo tipo de cálculo matemático, coma, estadístico, lógico, y también, a ver, matemático, estadístico, lógico, científico y de ingeniería. Ustedes le colocan el tilde, acá mi teclado no tilda, ¿ah? Por más que quiera tildar, no me permite tildar. Tal vez es por la fuente, ahora vamos a ver acá. Voy a usar otra fuente. Arial, ¿eh? La fuente normal, pero no tilda. Bien, entonces el Excel es una aplicación, un programa que pertenece a la Suite Office. La Suite Office es un conjunto de programas, ¿ya? La Suite Office es un conjunto de programas donde nosotros encontramos los programas más usados dentro de una oficina y uno de ellos es el Excel, ¿ya? Y ahora, si ustedes me preguntan, ¿para qué sirve Excel? Para poder, ahí podemos realizar todo tipo de cálculo, ¿no? Ya sea un cálculo matemático, estadístico, lógico, científico, financiero. Vamos a colocar acá, financiero. Y todo lo que se puede. Ahora, el Excel es tan amplio en la cual a veces necesitamos conocimientos extras o conocimientos previos para poder entender mejor el Excel, ¿ya? Por eso que acá en este curso de Excel más es un Excel general. Ahora, si nos queremos especializar, existe un Excel estadístico, un Excel financiero, el Excel contable, ¿no? Que ya netamente se enfoca a ese tipo de trabajo. Pero para llevar, por ejemplo, un Excel financiero, se necesita conocer de finanzas, ¿no? Llevar algo relacionado a la administración o la contabilidad. Si nosotros queremos aprender el Excel contable, necesitamos saber contabilidad, ¿no? El científico debemos conocer un poco más amplio la matemática. Ya sé, en algunos casos se necesita conocimientos previos. Es por eso que el Excel es uno de los programas un poco más complejos que tiene esta Suite Office. ¿Ya? Todos debemos poner más empeño en este curso. Si la vemos difícil, no se rindan, al contrario, pongan más ganas de aprender, más empeño, más responsabilidad, ¿ya? Pregunten, tengan esa curiosidad de aprender, esas ganas de aprender. Yo sé que a algunos se les va a hacer un poco difícil, tal vez por primera vez llevan Excel y se les va a hacer un poco más pesado ir comprendiéndolo, pero no es nada imposible. Pregunten todo lo que ustedes quieran o tengan dudas, ¿no? Entonces, vamos a colocar abrir el Excel. Abrir Excel. Para abrir Excel lo podemos abrir de muchas formas, ustedes ya deben saber. Acá en el escritorio
podemos encontrar el acceso directo, el buscador, buscas ahí Excel, ¿no? Ahí está, aquí lo encuentro, te puedes ir a inicio también, y por acá buscar Excel, por acá debe estar, acá está, ¿ven? Si es que tienes instalados en tu PC. Ahora, también lo puedes abrir con ejecutar de la siguiente manera, ¿no? Entonces colocamos aquí, abrir, ejecutar. Abrir, ejecutar. Ejecutar se puede abrir presionando la combinación de teclas Windows más R. Y en esa ventanita que aparece vas a escribir, vamos a escribir Excel, así, Excel nada más. Y presionas aceptar o haces clic, presionas Enter o haces clic en aceptar, ¿ya? Entonces, de cualquiera de las formas, abre el Excel. Y listo, lo abrimos. Ahí está. ¿Ven? Ahí va a abrir Excel. Ahorita el Excel nuevamente está saliendo con este problema, pero normal funciona. Leo dice que no me puede escuchar, el resto sí me escucha con normalidad. A ver, Sí, profesor. sí, ¿no? Ya, muy bien. Leo debe tener un problema tal vez. Vamos a escribirle. Bien. Como todo programa de Office, em, tiene estas opciones, ¿no? Las plantillas, los archivos recientes, y también acá nuevo, ¿no? Si nosotros queremos empezar con un archivo nuevo o queremos aprender Excel, entonces vamos acá donde dice nuevo y aquí vamos a encontrar libro en blanco también, ¿no? Hacemos clic en libro en blanco y se va a abrir el Excel. Este es su entorno clásico de Excel. El archivo de Excel se llama libro, ¿no? El archivo de Word se llama documento y el archivo de PowerPoint se llama presentación. Entonces aquí en este curso de Excel vamos a hablar bastante del libro, porque el archivo de Excel se llama libro. Acá está, miren, arriba dice libro, ¿no? Entonces, y el libro tiene hojas, no tiene páginas. En el caso de Excel vamos a hablar de hojas, ¿ah? Hojas, vamos a poder ir agregando. Entonces, vamos a anotar aquí partes importantes, de el entorno, del entorno de Excel. Vamos a mencionar las partes más importantes que tiene Excel, ¿ya? Porque en Word ya se les explicó otras partes como barra de título, botones de control, ¿no? Las pestañas, la cinta de opciones, todo eso ya se les explicó en Word. Yo acá voy a explicar las partes propias en sí de Excel. Uno, en Excel encontramos el cuadro de nombres, que es este aquí, acá donde dice A1, ¿no? Cuando estamos aquí, acá hay un cuadrito. Este cuadrito se llama cuadro de nombres. En muchas oportunidades vamos a trabajar en ese cuadrito. Ya, a ver, repito, este cuadrito aquí, miren mi mouse, o voy a señalizarlo en todo caso, este aquí, se llama cuadro de nombres. Cuadro de nombres, ¿bien? ¿Listo? Luego tenemos el botón, ¿sí? Botón, insertar función. Función. El botón insertar función es este aquí, ¿ya? Esta F dice insertar función. Voy a marcarlo también, este botoncito de acá. ¿Ya? Este botoncito es una ayuda cuando
queremos usar funciones. Luego ya te voy a explicar, ¿ya? Este tema, qué cosa es una función, para qué sirve. Pero este botoncito se llama insertar función. ¿Bien? Luego tenemos el botón. Un ratito, ahora sí. Vamos a entrar acá para borrar esto. Ya está. Luego tenemos la barra de fórmulas. Barra de fórmulas. Es un espacio, ¿ya? Voy a marcarlo acá. Es un espacio, esta es la barra de fórmulas, esto de acá, todo esto es la barra de fórmulas. Es un espacio, jóvenes, en la cual eh, podemos crear una fórmula o visualizar la fórmula que hay dentro de una celda. Por eso se llama barra de fórmulas. Esta barrita también la vamos a usar bastante. Bien, la vamos a utilizar en diferentes prácticas aquí en Excel. Barra de fórmulas, ¿ah? Barra de fórmulas. Si tienen alguna duda, me avisan. Luego vienen las columnas. 4. Las columnas. ¿Ya? Las columnas. Las columnas son las letras. Las letras que Excel tiene que representan las columnas, ¿no? Hay muchas columnas. Para poder ver la última columna, puedes presionar Control y la flechita de tu teclado hacia la derecha. Control, flechita hacia la derecha, te lleva a la última columna, mira. La última columna es la columna XFD. ¿Ven? Para llegar a XFD han pasado un montón de columnas. Esas son las columnas, jóvenes, ¿ya? Las letras. Los números son las filas. Las filas. 6, bueno, estas son las filas de acá. También podemos irnos a la última fila. La última fila presionas control, flechita hacia abajo y nos vamos a la última fila. Mira, esta es la última fila. Hay una gran cantidad de filas también. ¿Ya? Bastantes filas. Regresamos con control, flechita hacia arriba. Ya está. A la primera fila. Bien, luego tenemos las hojas, ¿no? Las pestañas. Vamos a colocar las pestañas de las hojas. Las pestañas de las hojas. O etiquetas también se le puede decir. Antiguamente le decía pestañas, creo que ahora le dice etiqueta. Vamos a ver, ¿ya? Normalmente se le ha conocido como pestañas o etiquetas, ¿ya? Vamos a poner etiquetas mejor. Las etiquetas de las hojas. ¿A qué mencionamos etiquetas de las hojas? A esta parte de aquí. Antiguamente el Excel por defecto mostraba 3 hojas. Así, siempre mostraba 3 hojas. Hoy en día muestra una, pero eso se puede cambiar. O sea, tú puedes configurarlo para que cuando creas un archivo nuevo, automáticamente muestre 3 hojas. ¿verdad? Pero por defecto hoy en día solo muestra uno. Pero eso no quiere decir que no puedas agregar más, ¿no? Para esto existe este botón llamado insertar hoja o nueva hoja. ¿Ya? Este aquí, miren. Este. Nueva, hoja nueva, dice, ¿ah? Hoja nueva. Que te permite insertar una hoja nueva. Que es este botoncito de aquí. Este. Entonces vamos a hacer clic. Y ahí se inserta la hoja 2, clic, hoja 3, clic, hoja 4, clic, hoja 5. ¿Bien? Esas son las hojas. Se le conoce como hojas y a esta partecita se le conoce las etiquetas de las hojas. En conjunto son las hojas, pero a esta parte de abajo se le conoce las etiquetas de las hojas.
Ahora, 8. Las celdas. Las celdas. Las celdas, jóvenes, es esta matriz o esta cuadrícula, está conformado por una gran variedad de celdas. Y la celda está creada por la intersección de una columna con una fila. Por ejemplo, mira, esta es la columna G y esta es la fila 5. Esa intersección, o sea, el momento que se cruzan y chocan, esa intersección forma la celda. Forma la celda. ¿Verdad? Esa intersección forma la celda. A ver, vamos a dibujar, por ejemplo, acá y para dibujar me parece, unos rectángulos, ¿no? Miren, por ejemplo, eh, acá tenemos una columna y acá tenemos una fila. Entonces, esta es la intersección en lo de acá adentro. Esta intersección conforma la celda. Y de ahí proviene el nombre, ¿ya? Por ejemplo, esta celda de acá, ¿no? Que es la intersección de esta columna con esta fila, ¿cómo se llamaría? El nombre lo da la columna y fila que lo conforma. Por ejemplo, esta celda sería la celda F y la F ¿qué? F6. De ahí proviene el nombre de cada celda. Profesor, ¿de dónde viene el nombre de la celda? ¿O cómo se llama? De la columna y la fila que lo conforma. Por ejemplo, esta intersección que está acá de la columna F y la fila 6 forman la celda F6. Esta es la celda F6. ¿Ya? Eso debemos entenderlo claramente. Si tienen alguna duda, ya les dije, pregunten. Bien, entonces todas las celdas tienen un nombre y ese nombre viene de la columna y fila que lo conforma. Por ejemplo, esta celda que voy a hacer clic, ¿cómo se llamaría? ¿Cuál es su nombre de esa celda? A ver, participación. Vamos a abrir un ratito este de acá. Este de aquí. H15. H15. Muy bien, H15. Pueden utilizar el chat también. H15. Eso, este nombre también sale aquí, ¿no? Este nombre sale aquí. Aquí sale en cuadro de nombres, también se puede observar cómo se llama la celda. Es muy importante saber de dónde proviene el nombre de la celda. Bien, jóvenes, entonces estas son las partes importantes que nosotros debemos saber en Excel. El cuadro de nombres, que es este de aquí, aquí justamente donde sale el nombre de la celda. El botón insertar función, vamos a ver para qué sirve. Este es el botón insertar función. Por ejemplo, miren, vamos a suponer que yo soy nuevo en computación, recién estoy aprendiendo. Y yo tengo acá unos números, voy a subirme zoom para que vean mejor. Acá, ¿ya? Voy a colocar acá unos números. Ahí está. Esos son los números, por ejemplo, ¿no? Y me dicen, a ver, súmame estos números, ¿ya? Entonces acá te escriben en una celda, te dicen total, suma total, por ejemplo, ¿no? Suma total, te dicen, y te dicen que lo sumes ahí debajo, acá, por ejemplo, ¿no? Pero no conoces mucho el Excel, pero sí tienes cierto conocimiento de computación, utilizas por ahí conocimientos previos que has tenido y por ahí has escuchado que este botoncito te permite insertar una función, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplito para qué sirve, para que tengas una idea.
Entonces, tú te ubicas aquí, acá te han dicho que lo sumes en esta celda. Esta celda se llama C2. Eso ya vayan viendo los que recién conocen o están aprendiendo Excel, ¿eh? Esta celda se llama C2. Ahí es donde he hecho clic. Muy bien, exacto, ¿no? Por ahí ya vemos que hay varios que tienen conocimiento. Hay que tener un poco de paciencia porque también deben haber varios que recién están aprendiendo Excel o van a aprender Excel. Miren, entonces, una opción es utilizar este botoncito. Colocamos acá, insertar función y listo. Y te dicen, ¿sabes qué? Ahí en insertar función busca la función suma. Entonces aquí, mira, la encontramos. ¿Ve? Ahí dice suma y acá te dice inclusive una pequeña definición. Te dice suma todos los números en un rango de celda, dice, ¿no? Entonces tú le haces clic ahí y aceptas. Te va a llamar a un asistente, como diciéndote a dónde quieres sumar. Entonces tú vas a tener que buscar aquí, en esta flechita, y seleccionar las celdas, así, que quieres sumar. Ojo, este es un ejemplo nomás, ¿ya? Un ejemplo de cómo, para qué funciona esta función. Luego regresas en este botoncito y aceptas, ¿no? Inclusive aquí en el asistente ya te está dando los valores y el resultado. Y aceptas. Listo. Eso es, ¿no? Eso es insertar función. Bien, jóvenes, entonces eso es insertar una función, ¿no? Es como un asistente. En algún momento lo vamos a usar. No se utiliza mucho. Mayormente se tiene que memorizar la función que te va a ayudar. A propósito, entonces, nosotros observamos aquí, jóvenes, no te estoy pidiendo ahorita que aprendas esto, lo que acabo de hacer, ya es un ejemplito nomás para qué sirve este botón. Luego ya lo vamos a ir aprendiendo. Mira, si nosotros notamos, ya el Excel lo ha sumado, salió 3250, y en la barra de fórmulas, aquí arriba, en la barra de fórmulas, observamos la fórmula que ha aplicado Excel para realizar esta suma, ¿no? Por eso esta parte de acá se llama barra de fórmulas. Aquí podemos observar, podemos también modificar y crear fórmulas. Bien, entonces anoten en sus cuadernos aquí, función. Le colocan ustedes la tilde, ya les dije que yo no puedo tildar acá. Función, comando o procedimiento programado que permite realizar algún tipo de cálculo. La función, la mayoría de funciones piden algún argumento. ¿Qué cosa es el argumento? Es los datos que tú tienes que darle para que la función funcione, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo les pregunto a ustedes, utilizando nuestro criterio, ¿no? Nuestro pensamiento lógico. La función suma, ¿qué tipo de argumentos te va a pedir para que haga su trabajo? ¿Qué dicen ustedes? A ver, la función suma, que hemos aplicado ahorita aquí una suma, ¿qué tipo de argumentos eh, nos pide para que realice su trabajo? ¿Qué dicen? A ver, utilizando nuestro pensamiento, nuestra lógica, ¿qué pide la función suma para que haga su suma, para que haga su trabajo? ¿Qué pide?
Las cantidades, exactamente, los números, los valores numéricos, el rango de números que vas a sumar, los valores exactos, ¿no? Entonces, a eso se le llama argumentos. Toda la mayoría, no todas, pero la mayoría de funciones piden algún argumento, ¿tá? Entonces, lo que nosotros es simplemente darle ese argumento, esos datos, para que la función funcione y haga su trabajo. La función no es para que se nos haga difícil el Excel, al contrario, la función está programado mediante los desarrolladores de Excel, ¿no? Los ingenieros en software que han desarrollado Excel, ya lo han programado para que tú simplemente los utilices, les des los argumentos y la función se encargue de hacer el trabajo. A eso se le llama función. Es un comando o procedimiento programado que permite realizar algún tipo de cálculo. La mayoría de funciones piden algún argumento, ¿no? Es como lo que acabo de hacer aquí. La función suma me pidió los números donde tiene que sumar. Si es que tú no le das esos números o ese argumento, no va a poder realizar su trabajo o no va a poder funcionar. Bien, vamos a anotar ahora rango. ¿Qué cosa es un rango? En Excel, la palabra rango es un conjunto de celdas. ¿verdad? Es un conjunto de celdas. A eso se le llama rango. ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Excel he escrito algunos números, ¿no? 500, 600, 250. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es el rango de números o de cantidades que ha utilizado la función suma para que haga esa suma? Entonces, el rango siempre es una celda inicial y una celda final. En este ejemplo sería A1, ¿no? Acá está, mira, A1. ¿Hasta dónde? Hasta A7, muy bien, ¿no? Esa sería la celda inicial y A7 sería la celda final. A este conjunto de celdas se le conoce rango, como rango. Entonces, cuando tú escuches, selecciona ese rango A1, A10, ya tú tienes que saber seleccionarlo o escribirlo dentro de tu fórmula o función. ¿Bien? A ver, ¿en qué se diferencia una fórmula con una función? A veces hablamos la fórmula, a veces hablamos la función, ¿no? ¿Qué cosa es la fórmula? La función ya sabemos que es un comando o procedimiento programado. ¿Y qué cosa es la fórmula? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué es una fórmula? La función es el comando, es el procedimiento que ya existen, ya están programados en Excel para nosotros utilizarlos. Lo único que nos pide son datos o argumentos. ¿Y qué cosa es una fórmula? A ver, utilicen su sentido común. Conjunto de operaciones, profe, se hace para obtener un resultado. Exacto, ¿no? Las fórmulas es un procedimiento conjunto de operaciones para poder resolver algún problema y tener un resultado. Dentro de las fórmulas, nosotros podemos usar funciones. Inclusive hay fórmulas que solo utilizan la función. Hay fórmulas que tienen un conjunto de funciones. Hay fórmulas que no necesitan el uso de la función. ¿Ven? Depende. Y ustedes también deben saber que matemáticamente se puede resolver de muchas formas, ¿no? En algunos resultados o cálculos. Matemáticamente podemos hacerlo de formas diferentes y al final tienen el mismo resultado. Entonces, eso es una fórmula, ¿ya? Una fórmula es en sí todo el
el conjunto de operaciones que has realizado para resolver y tener un resultado. Y dentro de ese conjunto de operaciones puede haber funciones. ¿Bien? Entonces, les digo estos términos porque siempre los vamos a usar. Ahora, vamos a anotar ahí punteros que visualizamos en Excel. En Excel vamos a visualizar casi siempre 3 punteros. ¿Ya? Voy a anotarlo. La cruz blanca. ¿Ya? Ahorita les muestro. Esto sirve para seleccionar celdas, ¿no? O datos. Sino que normalmente esos datos están dentro de la celda. También tenemos una cruz negra. La cruz negra que vamos a encontrar por ahí nos permite copiar datos o fórmulas. ¿Ya? Y hay una segunda cruz con flecha que permite mover datos de las celdas. Estos 3 punteros tenemos que conocerlos en Excel para también entender, ¿no? Entender el trabajo en sí de Excel. Bien. Exacto, ¿no? Es una cadena o serie de secuencias matemáticas, ya hablando un poquito más técnico. Entonces, miren, en Excel, normalmente cuando tú pasas tu mouse sobre las celdas, siempre casi ves la cruz blanca. La crucecita blanca te permite seleccionar, así, seleccionar. ¿Y para qué tú vas a seleccionar? De repente para aplicar algún formato, de repente para utilizarlo dentro de las fórmulas, ¿no? Entonces, esta cruz blanca es para seleccionar. Regresamos en breve, ¿ya? Se termina esta primera reunión. Regresamos en breve para continuar con esta primera clase de Excel. ¿Ya? Apenas le mando el link, regresamos para continuar. Regresamos en breve.